Buenas noches, días, depende del horario en que nos vea. Soy Marco Antonio López desde Ciudad de México y desde Estados Unidos nos acompaña Jorge Luna. Canal de las noticias migratorias en Estados Unidos y México de la semana del día 25 al 31 de mayo de 2025. Obtuvo crimen más de 6,000 millones de dólares por tráfico de migrantes. El informe Migración en México en tiempos de Trump, amenazas y subordinación de la organización no gubernamental Signos Vitales reveló que en 2023 el crimen organizado obtuvo ingresos por unos 6,000 millones de dólares derivado del tráfico de personas. Según la información del documento, las organizaciones delincuenciales en la República Mexicana generaron aproximadamente 6,079 millones de dólares, el nivel más alto del que se tiene registro, y esta cifra se relaciona directamente con el aumento del número de migrantes que pagaron cantidades superiores a los 9,000 dólares a intermediarios para cruzar la frontera a Estados Unidos. Estimamos que en 2023 hubo alrededor de 648,271 cruces ilegales a Estados Unidos. De igual manera, sí, más de 600,000 personas parece una cifra enorme comparada con las detenciones. Se debe precisar que las Fuerzas Armadas mexicanas tienen registro de al menos 2,100,000 detenciones en ese mismo año, 2 veces las registradas por las autoridades migratorias, se indicó. También el informe subrayó que esta industria criminal se ha beneficiado de la política de contención implementada por México, que ha transformado al país en un corredor estratégico tanto para el tránsito irregular como para la obtención de grupos delictivos como el Cartel de Sinaloa o el Cartel Jalisco Nueva Generación. Impuesto a remesas en Estados Unidos tendrá importantes efectos en varios estados, advierten en México. El nuevo impuesto de 3.5% a las remesas que se discute en el Congreso de los Estados Unidos podría tener efectos importantes, sobre todo en algunos estados como Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Michoacán. Esto lo advirtió el secretario de Hacienda de México, Edgar Amador, durante su participación en la reunión nacional de consejeros regionales del Banco BBVA México en la capital azteca. Amador explicó que, si bien el impacto fiscal del nuevo tributo sería neutral para las finanzas públicas de México, el efecto podría ser considerado para la economía de determinados estados de la nación, y puntualizó: la magnitud del impacto podría ser equivalente al 3% del Producto Interno Bruto en términos gruesos, pero el impacto regional sí podría ser muy importante, señaló el jefe de la cartera mexicana de Hacienda. El funcionario subrayó que en algunos estados como Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Michoacán, las remesas representan más del 10% del PIB local y para muchas familias hasta el 20% de sus ingresos. Amador también cuestionó la legalidad del impuesto propuesto por Estados Unidos al considerar que grava ingresos que ya fueron tributados, y afirmó: volver a gravar con un impuesto la renta disponible podría también como una tipificación de doble tributación y probablemente incumpliría el tratado para evitar el doble tributo que existe entre México y Estados Unidos. El secretario de Hacienda además señaló que más del 94% de las remesas se realiza por medios electrónicos trazables, y si se impone este impuesto, el costo podría recaer sobre el consumo en Estados Unidos, ya que probablemente lo que puede ocurrir es que vayan a mandar dólares adicionales, lo cual disminuye el ingreso disponible para el consumo en Estados Unidos. La propuesta legislativa del 3.5%, hay que afirmarlo y recalcarlo, que ya fue aprobada en la Cámara Baja de Representantes o de Diputados Federales, pero ahora pasa al Pleno del Senado Federal norteamericano. México recibió un récord de casi 65,000 millones de dólares en remesas en 2024,
lo que representa casi el 4% de la economía nacional, el segundo mayor receptor de estas divisas en el mundo, solo detrás de nada menos que la India. El atajo de Trump ante Corte Suprema para retirar visas humanitarias a miles de migrantes. En los próximos días, la Corte Suprema tomará una decisión sobre el programa de visas humanitarias que protege a unas 500,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, luego de una petición de emergencia del gobierno del presidente Donald Trump para terminar con este beneficio. El caso Svitlana Doe versus Noem llegó a la Corte Suprema luego de que una corte de distrito suspendiera al Departamento de Seguridad Nacional su decisión de terminar con el programa de visa humanitaria implementado por el presidente Joe Biden, que a través de la aplicación CBP One y patrocinadores de Estados Unidos permitió la migración legal de miles de personas. La administración Trump y sus aliados republicanos acusan que el programa es un abuso del sistema Parole, conocido también como perdón a la deportación, para permitir a extranjeros que permanecen de manera temporal en el país con un permiso de trabajo. El caso desata preocupaciones entre organizaciones que defienden a inmigrantes debido a la decisión de la semana pasada de la Corte Suprema que determinó que la administración Trump puede cancelar el estatus de protección temporal, lo cual podría derivar en la deportación de unas 350,000 personas. La administración Trump está utilizando un procedimiento de emergencia en la Corte Suprema, conocido como expediente en la sombra, para retirar el estatus de protección temporal a unos 350,000 venezolanos que se encontraban legalmente en el país, poniéndolos así en riesgo de deportación inmediata. Se espera que la Corte Suprema se pronuncie en cualquier momento sobre un segundo caso en la Corte Suprema, que consiste en una solicitud acelerada de la administración Trump para una suspensión pendiente de la apelación ante el primer circuito. El 14 de abril, la jueza Indira Talwani de la Corte de Distrito en Massachusetts emitió una orden temporal que impedía la terminación del programa de visa humanitaria luego de una demanda de la organización comunitaria Centro de Acción por la Justicia. El juez acusa al gobierno de Trump de estar creando caos con expulsiones de migrantes. El juez federal de distrito Brian Murphy declaró esta semana que las deportaciones apresuradas constituyeron una flagrante violación de las órdenes que él mismo emitió semanas atrás, las cuales exigían al gobierno proporcionar un aviso significativo antes de deportar a personas a países donde podrían enfrentar la tortura o la muerte. De ahí que el juez federal de Massachusetts acusó al gobierno de Trump de estar creando caos con el envío de un grupo de migrantes al este de África, violando una orden que les impedía expulsar a las personas a países donde pueden ser torturados. El magistrado Brian Murphy negó un recurso presentado por los abogados del gobierno federal para reconsiderar el caso y pausar una orden en donde les instruye a evaluar los casos de los migrantes, aunque estén por fuera del territorio norteamericano. En un documento emitido la semana pasada, el juez Murphy acusó al gobierno de tergiversar las instrucciones del tribunal y de estar creando el mismo caos que ellos critican. El tribunal afirmó: se sigue esperando que la razón prevalezca sobre la retórica. Las órdenes dictadas por esta corte son sensatas y conservadoras. Esta es la última andanada de Murphy después de que el presidente Donald Trump y sus principales aliados intentaran convertir al juez en un símbolo de su campaña de hostilidad hacia los jueces que fallan en contra de las prioridades migratorias de la actual administración. Trump ha atacado directamente a Murphy en redes sociales, mientras que su asesor principal, Stephen Miller, lo ha ridiculizado calificándolo de juez local de Boston y ha afirmado que Miller está poniendo en riesgo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas al obligarlos a convivir de tiempo completo con detenidos que se dirigen o están en Sudán del Sur. La semana pasada el gobierno envió a 8 inmigrantes, entre ellos 2 cubanos, un mexicano,
en un vuelo con destino a Sudán del Sur, según denunciaron los abogados de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos. En una rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional se negó a confirmar el paradero de los migrantes, pero posteriormente funcionarios del gobierno informaron al juez Murphy que el vuelo, antes de llegar a Sudán del Sur, había aterrizado en Yibuti. Los expulsados tienen antecedentes penales por varios delitos que van desde homicidio hasta posesión ilegal de arma de fuego. El juez Murphy ordenó al gobierno federal que se les realizara entrevistas de miedo creíble a estos migrantes en el exterior para determinar si pueden recibir una protección conocida como Convención contra la Tortura, que evita sean enviados a un país donde pueden ser sujetos a abusos. El caso en Massachusetts es el más reciente choque entre el gobierno republicano y el Poder Judicial a raíz de las medidas cada vez más agresivas para cumplir con la promesa de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas. ICE refuerza acuerdo 287 con policías locales para detener a inmigrantes. Para lograr los objetivos del plan de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, la oficina del ICE ha reforzado los acuerdos 287 con las policías locales y estatales, ya sea para detención de inmigrantes, transferencia de detenidos o uso de cárceles. La operación en Nashville es un ejemplo del éxito del programa, ya que permitió el arresto de 197 personas, en gran medida por la colaboración de la Policía de Carreteras del Estado. La patrulla estatal no tenía acuerdos de 287, acusó Lisa Sherman, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee, al hablar sobre la operación del ICE en Nashville, donde se detuvo a las personas camino o de regreso al trabajo, abandonando los autos en la calle. Sherman Luna afirmó que el ICE firmó nuevos acuerdos con policías locales de Tennessee para continuar con sus operaciones. De los 629 acuerdos con policías locales o estatales que tienen actualmente el ICE, 494 fueron firmados en los últimos 4 meses con el gobierno del presidente Trump, incluidos 8 de los 22 de mayo pasado. Mientras en el estado de Vermont, el Departamento de Seguridad Interior reporta que el acuerdo 287 no está activo o están pendientes de firma, y el dicho departamento confirma que las autoridades de los estados de Washington, Oregon, California, Connecticut, Illinois y Nueva Jersey no pueden firmar estos entendimientos debido a que hay leyes que lo prohíben en tales territorios. Los defensores de inmigrantes han emitido alertas sobre la forma en que opera el ICE en algunas ciudades y estados como Nashville, donde se detuvo a decenas de personas bajo pretextos viales para luego cuestionarlas sobre su situación migratoria y proceder al arresto. En el operativo participaron el ICE, el FBI, agencias federales, entre otras, en colaboración con la patrulla de carreteras, donde arrestaron a 196 personas, 95 de las cuales afirma que tenían antecedentes penales, cargos pendientes, y 31 eran personas previamente deportadas que reingresaron a Estados Unidos sin documentos. La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee recibió decenas de llamadas de las familias que desconocían a dónde fueron enviados sus familiares, por lo que varias de esas personas son consideradas como desaparecidas. Acusan violaciones de derechos humanos contra inmigrantes en prisiones federales usadas por ICE. Varias organizaciones de derechos humanos y de derechos civiles piden al gobierno del presidente Donald Trump garantizar el respeto de los derechos de los inmigrantes en prisiones utilizadas por la migración para retener a no ciudadanos. La petición fue hecha tanto a ICE como a la Oficina de Prisiones ante el uso de instituciones correccionales federales como la de Leavenworth y el Centro de Detención Federal en Miami, Florida, y afirmaron: el uso de prisiones federales por parte de la administración Trump para detener inmigrantes debe determinar mantener a las personas en confinamiento prolongado y negarles acceso a la atención médica adecuada, asesoría legal e incluso a la luz solar. No solo es inhumano, sino también ilegal. Esto lo expuso Eunice Chao, abogada principal del Proyecto Nacional de Prisiones
de la Unión Americana de Libertades Civiles. Esto también ocurre en las instalaciones de las prisiones federales en Kansas y Florida, indican grupos de los derechos de los inmigrantes y algunas otras organizaciones más a nivel nacional. Problemas para los inmigrantes en estos centros de detención federal, prolongados confinamientos, fallos en la atención médica, falta de acceso lingüístico, problemas de comunicación, retrasos en el correo, negar a los inmigrantes detenidos el acceso a documentos legales, correo y llamadas telefónicas hace prácticamente imposible defender y ganar un caso de inmigración, declaró Sui Chung, director ejecutivo de American for Immigrants Justice. La administración Trump amenaza ciudades santuario con lista pública y sanciones. El gobierno del presidente Trump aumentó la presión contra las ciudades santuario al incluirlas en una lista pública y anunciar posibles sanciones. El Departamento de Seguridad Nacional está notificando a más de 500 jurisdicciones santuario en todo el país que la administración de Donald Trump considera que obstruyen la aplicación de leyes de inmigración. La lista de jurisdicciones incumplidoras dadas a conocer en un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Interior incluye a ciudades, condados y estados que obstruyen deliberadamente la aplicación de las leyes federales de inmigración y ponen en peligro a los ciudadanos estadounidenses. El departamento publicó el jueves una lista de las jurisdicciones y afirmó que cada una recibirá una notificación formal indicando que el gobierno las ha considerado incumplidoras si se cree que infringen alguna ley penal federal. La lista se publicó en el sitio web del departamento en un intento por aumentar la presión sobre estas comunidades que, según se informó por el Departamento de Seguridad Interior, obstaculizan la agenda de deportaciones masivas del presidente Trump. Trump firmó una orden ejecutiva el 28 de abril que exige a la Secretaría de Seguridad Nacional y a la Fiscalía General publicar una lista de estados y jurisdicciones locales que, según su criterio, obstruyen las leyes federales de inmigración. Esta lista se actualizará periódicamente. En las estipulaciones de dicha orden ejecutiva está que los departamentos y agencias federales, en colaboración con la Oficina de Administración y Presupuesto, se encargarían de identificar subvenciones o contratos federales con los estados o jurisdicciones locales que el gobierno federal identificó como jurisdicciones santuario y de suspensión o cancelación de los fondos. Las jurisdicciones santuario suelen priorizar la seguridad y el bienestar de todos los residentes, incluidos los inmigrantes, a limitar la cantidad de recursos y personal que se utilizan para ayudar a la ICE con la aplicación de las leyes migratorias federales. Un juez de Estados Unidos impide a Donald Trump invalidar los documentos legales de 5,000 venezolanos. Un juez federal impidió que el gobierno de Donald Trump invalidara los permisos de trabajo y otros documentos que otorgan estatus legal a unos 5,000 venezolanos, un subconjunto de los casi 350,000 cuya protección legal temporal la Corte Suprema de Estados Unidos dejó que se terminara. El juez de distrito Edwin Chen de San Francisco concluyó el viernes pasado que la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, probablemente se extralimitó en sus funciones cuando en febrero invalidó estos documentos en el momento en que puso fin de forma más general al estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, concedido a los venezolanos. La Corte Suprema levantó el 19 de mayo una orden anterior emitida por Chen que impedía que el gobierno, como parte de la agenda de inmigración de línea dura del presidente Donald Trump, pusiera fin a la protección de deportación conferida a los venezolanos bajo el programa de estatus de protección temporal. Pero el alto tribunal dijo específicamente que no estaba impidiendo que ningún venezolano reclame contra la decisión de invalidar los documentos que se le emitieron en virtud de ese programa que les permitió trabajar y vivir en Estados Unidos. Fue el resumen semanal de las noticias migratorias más importantes en México y en Estados Unidos del 25 al 31 de mayo del año 2025.